Vamos a ver una derivación intrapulmonar patológica. Y en el video anterior vimos una derivación intrapulmonar fisiológica. Ahorita vamos a ver la patológica. Entonces, derivación intrapulmonar o shunt intrapulmonar. Esto va a ser por un defecto de la ventilación de los alvéolos. Ventilación de los alvéolos. Entonces, vamos a poner un paciente normal. Aquí tenemos tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, bronquios secundarios, y finalmente tenemos los alvéolos. Y aquí están los capilares. Entonces, ya en videos anteriores vimos que para que tengamos un intercambio gaseoso, tenemos que tener ventilación, o sea, los alvéolos tienen que estar recibiendo aire, pero no nada más que reciban aire, sino que el oxígeno pueda difundir a través del alvéolo y del capilar, que el oxígeno pueda difundir. Entonces, esto es ventilación. Y tenemos que tener sangre que pase por los capilares alveolares, o sea, tenemos que tener perfusión. Entonces, esto es lo que necesitamos, ventilación y perfusión para hacer intercambio gaseoso. Ahora, estos pacientes van a tener un defecto de la ventilación. Y un defecto de la ventilación puede ser que tengamos obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, de un bronquio. Puede ser que tengamos edema en el pulmón. Y el edema en el pulmón puede ser porque tengamos, por ejemplo, una neumonía o porque tengamos falla cardíaca, por ejemplo. O puede ser porque tengamos fibrosis, como es, por ejemplo, fibrosis intersticial idiopática, o que tengamos sarcoidosis, o puede ser, por ejemplo, que tengamos membrana hialina. Membrana hialina, que esto es síndrome de distrés respiratorio, en el adulto, o síndrome de distrés respiratorio neonatal. Entonces eso lo vimos en videos anteriores. Entonces, esto vamos a considerar como un defecto de la ventilación. Aquí, cuando tenemos obstrucción de la vía aérea literal, es por un defecto de la ventilación. Aquí es por un defecto de la difusión. Entonces vamos a poner, aquí tenemos el corazón. Aquí está el corazón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Voy a borrar esto. Aquí está la arteria pulmonar. Rama izquierda de la arteria pulmonar, rama derecha de la arteria pulmonar. Aquí están los capilares pulmonares. Y los capilares pulmonares terminan en las venas pulmonares que drenan a la aurícula izquierda. Aquí venas pulmonares que drenan a la aurícula izquierda. Entonces, aquí está el pulmón. Aquí están los pulmones. Entonces, un paciente que tiene una derivación intrapulmonar, esto va a ser un defecto en la ventilación. Entonces, vamos a poner el ejemplo en donde tenemos, por ejemplo, membrana hialina. Vamos a poner, una neumonía. Digamos que tenemos una neumonía y tenemos edema por la neumonía. Digamos que es una neumonía lobar y que está involucrando al pulmón izquierdo. Entonces, voy a borrar aquí y vamos a poner el tracto respiratorio. Entonces, tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, bronquios secundarios, y aquí están los alvéolos. Entonces, este es un paciente que va a tener una neumonía lobar del pulmón izquierdo. Digamos que la neumonía va a estar aquí. O sea, la voy a poner aquí, pero ahorita lo voy a quitar porque quiero utilizar este como un paciente normal. Entonces, la neumonía va a estar aquí, una neumonía lobar del pulmón izquierdo. Entonces, vamos a tener aquí edema pulmonar. Aquí vamos a tener edema. Entonces, esto es lo que estoy poniendo. Adentro de los alvéolos es edema. Y aquí están los capilares. Así vienen los capilares. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre cuando tenemos una neumonía lobar y que tenemos edema? Aquí, en el pulmón derecho está normal, está sano. Entonces, el oxígeno que está aquí en los alvéolos puede difundir libremente y llega al capilar y se hace el intercambio gaseoso y se oxigena la sangre. Entonces, todo normal con el pulmón derecho. Ahora aquí, con el segmento del pulmón izquierdo que tiene la neumonía lobar, aquí tenemos el oxígeno en el alvéolo, tenemos oxígeno, pero el oxígeno va a tener que atravesar toda esta capa de líquido que es el edema pulmonar para llegar aquí al capilar. Entonces el oxígeno tiene que atravesar todo ese edema pulmonar para finalmente llegar aquí al capilar y que se oxigene la sangre.
Entonces aquí tenemos un defecto de difusión. Va a ser más difícil que el oxígeno pase del alvéolo al capilar. Entonces esta sangre va a estar menos oxigenada. Menos oxigenada. Y la sangre que viene de los capilares pulmonares del pulmón derecho, aquí, es sangre que va a terminar en la aurícula izquierda. Y esta dijimos que va a ser sangre sí oxigenada. La sangre que está viniendo de aquí, de los capilares alveolares del pulmón izquierdo que tiene la neumonía, también van a terminar aquí, en la aurícula izquierda. Pero esta ya va a ser sangre que va a estar menos oxigenada. Menos oxigenada, vamos a decir, desoxigenada. Entonces, en la aurícula izquierda vamos a tener mezcla de sangre oxigenada que viene del pulmón derecho en este caso, más sangre desoxigenada o no tan oxigenada, o sea, menos oxigenada, que viene del pulmón izquierdo o de un lóbulo del pulmón izquierdo. Entonces, la sangre de la aurícula izquierda va a ser sangre que va a estar menos oxigenada que la sangre de un paciente normal de la aurícula izquierda. En un paciente normal, que es este paciente, vamos a tener sangre oxigenada del pulmón derecho y sangre oxigenada también del pulmón izquierdo. Entonces la aurícula izquierda va a tener sangre oxigenada que viene de los dos pulmones en un paciente normal. En este paciente estamos teniendo sangre oxigenada que viene del pulmón derecho y sangre menos oxigenada que viene del pulmón izquierdo. Entonces la cantidad de oxígeno que vamos a tener en la aurícula izquierda en este paciente que tiene una neumonía lobar va a ser menor a la cantidad de oxígeno molecular que tendríamos en una persona normal. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos teniendo sangre desoxigenada o sangre menos oxigenada en las cavidades izquierdas. Entonces, esto es similar a como cuando tenemos una derivación, por ejemplo, interventricular o interauricular. Y en videos anteriores cuando vimos cardiopatías congénitas, tenemos, aquí está el corazón, aquí están las válvulas, y por ejemplo, si tenemos una comunicación interauricular o una derivación interauricular, la sangre desoxigenada del corazón derecho se va a pasar al corazón izquierdo. Y entonces vamos a tener aquí en la aurícula izquierda, vamos a tener mezcla de sangre oxigenada, que es la sangre que vendría de las venas pulmonares, que es sangre oxigenada, más sangre desoxigenada, que está pasando de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, porque tenemos esta cardiopatía congénita, que es una comunicación interauricular o una derivación interauricular. Entonces, la sangre que vamos a tener aquí en el corazón izquierdo va a ser sangre menos oxigenada de lo normal, que es lo mismo que está pasando en este paciente que no tiene un defecto congénito cardíaco. Lo que pasó es que tenía una neumonía lobar, pero el resultado es el mismo. Que el de un paciente con una derivación interauricular, que es que estamos teniendo sangre menos oxigenada que está llegando a la aurícula izquierda. Y entonces esto se llama una derivación intrapulmonar. Entonces, se llama derivación intrapulmonar porque hay una cardiopatía congénita en donde tenemos una comunicación interauricular. La comunicación interauricular también se llama derivación interauricular. Entonces, dijeron, en una comunicación interauricular tenemos sangre menos oxigenada en la aurícula izquierda. Y es lo mismo que está pasando con estos pacientes que tienen un defecto de la ventilación o un defecto de la difusión. Entonces, si aquí le llamamos una derivación interauricular por un defecto del corazón que nos está dando sangre oxigenada en el corazón izquierdo, dijeron, vamos a llamarla aquí una derivación intrapulmonar, porque es un defecto del pulmón, pero nos está dando el mismo resultado que una derivación interauricular. Entonces, por eso se llama derivación intrapulmonar, pero literal no es que tengamos una derivación, o sea, no es que se esté pasando sangre de un lado a otro, no. En la derivación intrapulmonar no estamos pasando sangre de un lado a otro, como es el caso de la derivación interauricular. Aquí sí se pasa la sangre del corazón derecho directa al corazón izquierdo. Aquí en la derivación intrapulmonar no es que estemos pasando sangre de un lugar a otro. La sangre en la derivación intrapulmonar, la sangre fluye normal. O sea, todo normal, la circulación va a ser normal,
lo único que está pasando es que como tenemos alvéolos, tenemos tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, bronquios secundarios. Aquí tenemos alvéolos que estaban llenos de edema por la neumonía lobar que teníamos. La sangre que está pasando por los capilares pulmonares del lóbulo en cuestión no se está oxigenando, y entonces esa sangre no oxigenada llega aquí al corazón izquierdo, y entonces vamos a tener sangre mixta, que va a ser sangre menos oxigenada de lo normal, lo mismo que pasa en estos pacientes. Pero aquí en la derivación intrapulmonar no es que estemos redireccionando la sangre de un lugar a otro, sino que estamos teniendo la misma consecuencia que tenemos en un paciente con una derivación interauricular. Y ahora estos pacientes no mejoran cuando les damos FiO2 de 100%. Esto es porque tenemos la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquios secundarios, bronquio primario derecho, bronquios secundarios, y aquí están los alvéolos. Entonces, si damos FiO2 de 100%, o sea, el paciente va a estar inspirando mucho más oxígeno. Vamos a estar metiendo más oxígeno a los pulmones. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos el pulmón sano que sí está oxigenando bien a la sangre. Sí está oxigenando bien a la sangre. Y si ponemos más oxígeno aquí, pues no va a pasar nada. Ya el oxígeno que teníamos era suficiente, o casi suficiente, para oxigenar toda la sangre que pasaba por aquí. Y aquí, por más oxígeno que pongamos, de todos modos va a seguir costando trabajo que este oxígeno difunda por este edema que tenemos. Entonces, un paciente que tiene una derivación intrapulmonar no va a mejorar con que le demos oxígeno molecular al 100%, con que le demos FiO2 al 100%. FiO2 al 100%. Porque en el lado del pulmón normal, aunque los alvéolos van a tener más sangre, ya es muy poquito lo que se necesita de oxígeno molecular para que se sature toda la sangre. O sea, en un paciente normal, obviamente no se alcanza a saturar toda la sangre, pero se satura muchísima sangre de oxígeno. Si ponemos más oxígeno aquí, vamos a saturar más sangre, pero va a ser muy poquita la sangre de más que saturamos, porque con el oxígeno normal que inspiramos, casi saturamos toda la sangre que pasaba por este pulmón, por este capilar del pulmón normal. Entonces, en un paciente normal, la cantidad de oxígeno que tenemos en el alvéolo es casi suficiente para saturar a la sangre normal que pasa por esos capilares. Y si le damos más oxígeno a este paciente, vamos a tener más oxígeno, entonces vamos a saturar más sangre, pero ya la demás sangre que saturamos es mínima. Entonces casi no hay cambio en el lado del pulmón no afectado. En el lado del pulmón afectado también vamos a tener más oxígeno, y como vamos a tener más oxígeno, es más oxígeno que vamos a pasar aquí a esta sangre, pero de todos modos sigue costando trabajo que este oxígeno difunda por todo este edema pulmonar. Entonces, aunque vamos a tener más oxigenación de esta sangre porque tenemos más oxígeno, la demás sangre que se está oxigenando por este aumento de oxígeno va a ser mínima, porque cuesta mucho trabajo que el oxígeno tenga que difundir por el edema, en este caso por el edema. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una derivación intrapulmonar, por ejemplo, que tiene la neumonía lobar, hacemos una gasometría y tiene una presión de oxígeno molecular, digamos, de 65 milímetros de mercurio, le damos FiO2 de 100%, hacemos otra gasometría y la presión de oxígeno molecular en la arteria, digamos, va a ser 67 milímetros de mercurio. O sea, sí mejoró, pero poquito, fue el mínimo lo que mejoró. ¿Por qué? Porque aquí ya no podemos saturar más sangre. Si tenemos más oxígeno, pues ya casi toda la sangre la saturábamos. Entonces no vamos a saturar más de este lado por tener más oxígeno. Y de este lado no vamos a saturar más sangre, o es mínima la sangre que se satura de más, porque sigue costando mucho trabajo pasar el oxígeno molecular por este edema. Entonces, este fue el caso del edema por una neumonía lobar. Pero si tenemos, por ejemplo, aquí formación de membrana hialina, también va a costar trabajo que difunda el oxígeno. Si tenemos, por ejemplo, edema por falla cardíaca, también va a costar trabajo. Si tenemos, por ejemplo, fibrosis, también la fibrosis va a hacer que sea más difícil la difusión. O si tenemos obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, de uno de los bronquios, entonces tenemos tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, finalmente están los alvéolos. Si se tapa aquí uno de los bronquios,
pues aquí entonces no vamos a tener oxígeno. No vamos a tener oxígeno, entonces la sangre de aquí va a ser sangre totalmente desoxigenada, porque aquí sí ya no está pasando nada de aire a estos pulmones, aquí, bueno, a este pulmón. Entonces aquí no vamos a tener oxígeno, entonces la sangre no se va a oxigenar, se va a mezclar sangre oxigenada que viene de este pulmón con sangre desoxigenada de este pulmón, y entonces vamos a tener sangre mixta, menos oxigenada de lo normal en las cavidades izquierdas, o sea, lo que se llama una derivación intrapulmonar. Una derivación intrapulmonar. Entonces, vamos a pensar que derivación intrapulmonar es la condición. Derivación intrapulmonar es la condición en donde tenemos sangre mixta o no igual de oxigenada que en un paciente normal en las cavidades izquierdas por causa del pulmón. ¿Cuál es por causa del pulmón? Porque tengamos fibrosis del pulmón, porque tengamos obstrucción de la vía aérea, porque tengamos edema alveolar o porque tengamos membrana hialina, por ejemplo. ¿Y por qué se llama derivación? No porque estemos pasando sangre de un lado a otro, o sea, aquí no estamos pasando sangre de un lado a otro, sino que estamos teniendo la misma consecuencia que tenemos en un paciente que tiene una derivación interauricular, y por eso se llama derivación intrapulmonar, pero no porque haya redistribución de sangre o una cosa así. Y estos pacientes no mejoran con FiO2 de 100%. FiO2 de 100%. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.